empezar con un caso clínico. Se trata entonces de un paciente masculino de 50 años, consulta por cefalea centinela, vómito pertinaz, con un antecedente de importancia solamente de hipertensión. Llega al servicio de urgencias en malas condiciones, en la nota del urgentólogo, una respuesta ocular de 1, una respuesta verbal de 1, una respuesta motora de 3, isocórico hiporreactivo con rigidez flexora izquierda y a una aparente plejía derecha. Con este cuadro clínico solicitan una tomografía de cráneo simple, que esta es la tomografía. Encontramos una hemorragia subaracnoidea densa en ambas cisternas supracelares, en la cisterna interhemisférica y en ambos silvianos, tanto en su parte más proximal como distal, algo de sangrado interpeduncular, crural, y algo que se extiende hacia la cisterna ambiens y cuadrigeminal del lado izquierdo. Si uno es un poco detallista pues con la tomografía, uno encuentra como una lesión acá, como algo circunscrita en el territorio del complejo comunicante anterior. ¿No qué? El complejo del complejo comunicante anterior, por lo cual se inicia manejo. Sin embargo, la tarea que nos disponemos entonces a revisar el día de hoy es preguntarnos, este paciente con estas características clínicas que tiene, lo inicial que debemos de realizar es una clasificación por las escalas clínicas e imagenológicas, que esto fue lo que se realizó. Encontramos que el paciente entonces tenía un Honey-Hess de 5, Moore Federation de 5 y un Fisher modificado de 3, porque no tenía hemorragia intraventricular. La pregunta con este paciente es, ¿qué hacemos? ¿Qué tratamiento es el indicado en este paciente? ¿Cierto? A este paciente lo dejamos por su pronóstico por escalas de alta mortalidad y por ese estado clínico que tiene, como un manejo conservador expectante, o escalamos en el tratamiento para los estudios. Escalamos el tratamiento, la batería de exámenes y posterior a esto asegurar el aneurisma. Entonces, esta es la gran pregunta de esto, ¿cierto? Ahora bien, este paciente, lo que se consideró con este paciente es un manejo expectante conservador debido a su pobre pronóstico. Obviamente el aneurisma no fue asegurado, no se extendió para clínicos y el paciente falleció. Muy bien, entonces el tema de hoy que vamos a abordar es la hemorragia subaracnoidea espontánea de pobre grado o de alto grado, como lo mencionan otros artículos, o en otros pocos artículos lo mencionan como de pobre pronóstico. ¿Listo? Muy bien, tenemos algunas generalidades en cuanto a la hemorragia subaracnoidea en general. Es un sangrado en el espacio subaracnoideo por una lesión vascular, se divide en primaria y secundaria. La primaria va a ser espontánea y la secundaria asociada a trauma. En general, si a uno le pregunta cuál sería la principal causa de hemorragia subaracnoidea en general, es el trauma. Sin embargo, cuando es espontánea o primaria, el 85% es de etiología por un aneurisma roto. El otro 10% es por una hemorragia perimesencefálica benigna y el 5% por otras causas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que esto es una patología realmente no tan frecuente. 30.000 episodios por año en Estados Unidos, prevalencia de 2 al 4%, de una incidencia de ruptura de 2 a 20 por 100.000 personas al año, incidencias tan altas como en Finlandia y en Japón, y en China incidencias tan bajas. El pico de presentación es en los 55 años y esto va aumentando con la edad. El riesgo que a usted se le rompa un aneurisma es más o menos del 1%, de una mortalidad aproximadamente del 50%, y de los que sobreviven la mayoría quedan con alguna discapacidad importante. Pero entonces, ¿qué tenemos con la hemorragia subaracnoidea de pobre grado, cierto? Tenemos entonces que equivalen al 30% de todas las hemorragias subaracnoideas espontáneas. Los Honey-Hess de 5 equivalen hasta el 24% de este 30%, ¿cierto? Las escalas clínicas que nosotros realizamos
me van a evaluar el pronóstico y con esto tomar alguna decisión en el manejo. Sin embargo, ellos se enfatizan en evaluar el estado de conciencia y los síntomas neurológicos, no toman en cuenta algunas otras variables que podrían ser importantes como el estado pupilar o la edad. Con esto, pues, hay algunos artículos que hablan que es insuficiente para dar un pronóstico adecuado y con esto definir un tratamiento, y esto es lo que vamos a abordar. Tienen una alta mortalidad mayor que las escalas clínicas de bajo grado, o sea, Honey-Hesse World Federation 1 y 2. Tradicionalmente, estos pacientes con hemorragia subaracnoidea espontánea de pobre grado se ha definido, o anteriormente se definía muy certeramente que se realizaba un manejo conservador, un manejo expectante y no se le hacía nada. Sin embargo, con los estudios, con el advenimiento de varios estudios y desde las guías del 2012, quizás ha venido cambiando algo, en los cuales se han notado adecuados factores que predicen buenos resultados en algunos de estos pacientes, aunque vamos a mirar la evidencia con qué recomendaciones contamos. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a definir entonces a estos pacientes que le realizamos, ¿cierto? Manejo conservador expectante o vamos a asegurar el aneurisma. Muy bien. Es importante el diagnóstico porque el sangrado inicial puede ser fatal, un tratamiento temprano se asocia con mejores desenlaces. La ausencia de signos típicos puede generar un subdiagnóstico hasta en el 50% de los casos. Los médicos de urgencias se ha visto que cometen hasta el 73% de error en escoger el método diagnóstico en esta patología y hasta el 23% en mala interpretación. Y esto es importante, los pacientes con síntomas leves son quienes más se benefician del tratamiento, pues eso queda claro. Sin embargo, el meollo del asunto sería estos pacientes con escalas altas. Muy bien, hay una falla en el diagnóstico que genera más secuelas y muerte. Listo. El error en el diagnóstico es causa importante de acciones o problemas médico-legales. Por ende, pues esto debe quedar claro cuáles son los pacientes que más se benefician de tratamiento quirúrgico en hemorragia subaracnoidea y en este subgrupo de pacientes con score elevados. Recordemos las escalas radiológicas y clínicas, ¿cierto? Esto acaba el continuum del 2018. Las escalas clínicas World Federation y Honey-Hesse y la escala imagenológica, que es el Fisher modificado, ya sabemos pues que va a referirse según el sangrado, si es delgado o grueso, de 1 milímetro, pues que va a ser como el punto de partida, y si tiene hemorragia intraventricular o no. Es importante recordar que ese sangrado subaracnoideo yo lo debería de medir o mirar el sangrado en las 10 cisternas que describe el artículo, listo. Si en algún sangrado está mayor de 1 milímetro, se considera grueso. ¿Qué tenemos con respecto al tratamiento? Entonces, las metas de la hemorragia subaracnoidea en general, espontánea, es prevenir el sangrado, prevención del vasoespasmo y tratamiento pues, del resto de las complicaciones de esta patología. El manejo inicial es con la evaluación de la función neurológica, realizar las escalas que tenemos y preparar para la angiografía y definir de dónde está sangrando de qué región vascular. Sin embargo, entonces cuando hablamos de las complicaciones, y me voy a detener un poco acá antes de realizar la revisión de la literatura de hemorragia subaracnoidea espontánea de pobre grado, quería mostrarles esto, ¿cierto? Una de las complicaciones más temidas en los primeros 3 días es el resangrado si no se ha asegurado el aneurisma. Esto aumenta las secuelas y la mortalidad, y miren los factores de riesgo, entre ellos está que este resangrado es más frecuente cuando la presentación clínica es peor. ¿Listo? O sea, con escalas clínicas peores. Entonces miren que el resangrado, uno de los factores de riesgo para que se presente el resangrado es paciente con una clínica peor, listo, con escalas clínicas peores. Lo otro es que las convulsiones dentro de los factores de riesgo para que se presenten hemorragia subaracnoidea espontánea es escalas de severidad altas. Entonces por eso es tan importante abordar este tema de hemorragia subaracnoidea con escalas altas.
un puntaje alto. Con respecto a la hidrocefalia, y esto viene en un aporte de los artículos de Clínicas de Norteamérica de Neurocirugía, en el 2010, ellos definían con un algoritmo de tratamiento en los pacientes con hidrocefalia por hemorragia subaracnoidea espontánea que presentaban escalas 3, 4 y 5 de Honey Hess, llevarlos siempre a ventriculostomía y no dar un manejo conservador o expectante en todos los pacientes, todos se llevaban a ventriculostomía. Entonces la pregunta en el que vamos a abordar es esto, ¿cierto? ¿Cuándo tratar la hemorragia subaracnoidea de pobre grado? Listo. Vamos a tratar de hacerle una recolección de todos los artículos que tenían, entre comillas, la mejor evidencia. Un recuento desde las guías AHA 2012 y Stroke, para definir pues cuáles son los predictores o cómo vamos, o si hay algunas recomendaciones y con qué nivel de evidencia para tratar estos pacientes, de este subgrupo de pacientes de hemorragia subaracnoidea. Entonces vamos a empezar. La guía AHA que nos dice en el año 2012, en Stroke, nos define entonces el tratamiento de estos aneurismas rotos, de esta patología. Entonces ellos definen que el clipaje o COIS debe realizarse tan pronto como sea factible para reducir la tasa de sangrado en hemorragia subaracnoidea, con un muy buen nivel de evidencia. El aneurisma cerebral roto, técnicamente susceptible a ambos tratamientos, o sea, COIS o clipaje, se debería considerar COIS en este caso. Otra de las recomendaciones que realizan es que ¿qué pacientes se benefician de clipaje? Listo. Se consideran clipaje en pacientes que presenten hematomas intraparenquimatosos mayores de 50 cc o que este aneurisma esté en arteria cerebral media. ¿Y cuándo considerar COIS? Por la guía de Stroke del 2012. Considerar en pacientes ancianos. Entonces consideran ancianos 70 años con hemorragia subaracnoidea y aquí empiezan a dar algunas recomendaciones del tema actual, que es la hemorragia subaracnoidea de pobre grado, por World Federation 4 y 5, y en aquellos con aneurismas del tope de la basilar. Una recomendación que no es tan buena, pero ya se empezaba a emitir en la guía del año 2012. Esto es importante porque ellos hicieron una comparación en la guía del manejo endovascular respecto al stent y a los COIS. Entonces una de las recomendaciones, aunque no tiene un muy buen nivel de evidencia, ellos definen que los stent en un aneurisma roto se asocia con aumento de la morbimortalidad y solo se debería considerar cuando las opciones menos riesgosas han sido excluidas. Ahora vamos a pasar entonces a la guía europea del año 2013. Las recomendaciones de esta guía son las siguientes. El aneurisma debe tratarse tan pronto sea logísticamente y técnicamente posible para reducir el riesgo de resangrado. Ojalá asegurar el aneurisma debería ser en las primeras 72 horas del inicio de los primeros síntomas. Y miren acá que esto nos sitúa pues en el motivo de la charla, ¿cierto? El desarrollo de la charla, que es la recomendación que ellos emiten, que es esta decisión no debe depender de las escalas, o sea, el tratamiento de estos pacientes con hemorragia subaracnoidea no debería depender de las escalas, con un nivel de evidencia no muy bueno, pero ya hay alguna recomendación. Una de las otras recomendaciones que realiza la Guía Europea 2013 es que el mejor modo de intervención debe ser discutido en un grupo multidisciplinario de neurocirugía y neuroradiología, como lo definen en la guía. Y en los casos donde el aneurisma parece ser igualmente efectivo tratado, ya sea por COIS o clipaje, debe preferirse el tratamiento con COIS, con un buen nivel de evidencia. Ahora bien, ¿qué factores están a favor de la intervención quirúrgica vía abierta por clipaje? Entonces ellos recomiendan que pacientes jóvenes con hemorragia intracerebral espontánea ocupante de espacio, aneurismas de la arteria cerebral media o aneurismas de la arteria pericallosa, cuando el cuello es ancho del aneurisma, cuando hay ramas arteriales que salen directamente del aneurisma y cuando hay una configuración vascular o aneurismática desfavorable para la terapia endovascular por COIS. Miren los niveles de evidencia, ¿cierto? Muy bien, ¿y cuáles son los factores que ellos recomiendan que están a favor de la intervención endovascular con COIS? Los pacientes mayores de 70 años,
sin hemorragia intracerebral espontánea ocupante de espacio, aneurismas de circulación posterior, cuello pequeño del aneurisma o aneurismas de forma unilobar. Esta es una de las recomendaciones también que realiza la guía, es que los pacientes avanzados no deben ser excluidos del tratamiento. Las decisiones de tratar o no dependen desde la condición, de la clínica y la condición física de los pacientes, listo, pero no emiten ninguna recomendación en la guía. Ahora bien, entonces, desde la publicación de la guía de la baja en el 2012, ¿cierto? La guía de manejo de hemorragia subaracnoidea espontánea, ellos realizan una publicación 6 años después, aquí está en el 2018, Stroke, y realizan este estudio, ¿cierto? Van a definir la sobrevida y los resultados después de una hemorragia subaracnoidea de pobre grado, listo, en pacientes ancianos. ¿Cómo se realizó este estudio? Entonces es un estudio retrospectivo y ahí uno dice, bueno, el nivel de evidencia ahí empieza a fallar. Se recolectaron los datos del 2005 al 2017, pacientes mayores de 60 años, ¿de acuerdo? Con World Federation de 4 y 5. Se recolectaron 146 pacientes y se dividieron en 3 grupos, ¿de acuerdo? Los grupos de entre 60 a 69 años, pues hubo 72 pacientes, entre 70 a 79 años 54 pacientes y de 80 a 90 años 20 pacientes. ¿Cómo se desarrolló esto? Entonces ellos evaluaron el ranking modificado al egreso a los 6 meses y a los 12 meses. Listo. Definieron resultados favorables como un ranking modificado de 0, 1, 2 y 3. Y resultados desfavorables con ranking modificado de 4, 5 y 0. El 6 es la muerte. Con una P estadísticamente significativa que fue menor de 0.05. Esto es interesante porque miren que los pacientes, este es el tratamiento que se le realizaron a los pacientes, listo, esos 146 pacientes. Entonces los pacientes que se llevaron entre 60 y 69 años, 7 se llevaron a clipaje, 42 a manejo endovascular y 23 no fueron tratados por el estado clínico tan malo que tenían. Entre los 70 y 79 años, 5 se llevaron a clipaje, 25 a manejo endovascular y 24 no fueron tratados por el estado clínico tan mal. Y entre los 80 y 90 años, ninguno fue llevado a clipaje, 4 fueron a manejo endovascular y 16 no fueron tratados, no fueron asegurados el aneurisma. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos la primera gráfica que nos muestra el artículo, que es la sobrevida de los pacientes. Entonces la sobrevida de los pacientes entre 60 y 69 años fue de 56.3 meses aproximadamente. Entre los 70 y 79 años la sobrevida fue de 31.6 meses y entre 80 y 90 años fue una sobrevida muy mala, ¿cierto? De 7.6 meses, y esto fue lo que generó una P estadísticamente significativa. Le iba peor a los pacientes entre los 80 y 90 años con relación a la sobrevida de los pacientes de menor edad. Esto es uno de los primeros resultados que nos define el artículo. Lo otro es la mortalidad en este estudio. Miren acá cómo la mortalidad, ellos compararon este grupo entre 70 y 79 años y 80 y 90 años con el grupo de referencia que fue 60 a 69 años. Este grupo de pacientes tenían una buena sobrevida, una baja mortalidad, por lo cual era el grupo de referencia. Y miren acá cómo los pacientes entre 80 y 90 años tenían un riesgo del 285% más de morir que los pacientes entre 60 y 69 años. Listo, entonces a ellos también de entre 80 y 90 años les fue peor en este resultado. El otro resultado importante, con P estadísticamente significativa, fueron los pacientes que se presentaban con World Federation de 5. Entonces, miren acá, los pacientes con score de World Federation 5 tenían un riesgo de 178% más de morir que los que se presentaban con un score de 4 en esta clasificación. Estos fueron los resultados estadísticamente significativos. Y por último, quería mostrarles de este estudio cómo quedaban los pacientes que sobrevivían, ¿cierto? La funcionalidad medida por el ranking modificado, como les dije. Esto es importante e interesante mostrarles que, miren acá, entonces la parte de arriba vamos a mostrar el ranking al alta y la parte de abajo el ranking a los 6 y 12 meses.
Lo primero es que ellos evaluaron los resultados favorables y en ambos, en temporalidad al alta de los 6 y 12 meses, los resultados fueron estadísticamente significativos y miren lo que arrojaron los resultados. Los pacientes entre 60 y 69 años tenían resultados favorables en el 26.8%. Listo, pero miren la cantidad de pacientes que significaba ese 26.8%, 19 pacientes. Listo, que es una muestra pequeña, ¿cierto? Los pacientes que presentaban entre 70 y 79 años, que presentaban resultados favorables, eran un 9.3%. Y los pacientes entre 80 y 89 años que presentaban resultados favorables fue 0. Listo, al alta. Sin embargo, esto cambió o mejoró porque se vio que el ranking modificado a los 6 y 12 meses en los pacientes entre 60 y 69 años tenían resultados favorables, o sea, ranking modificado 0, 1, 2, 3, en el 41%, listo, que eran 29 pacientes, con un número necesario a tratar de 2.4. Y esto era estadísticamente significativo y quería decir que los pacientes les iban mejor. Entonces, por este lado, estos pacientes de 60 y 69 años, el estudio con esta sobrevida y con esta poca tasa de mortalidad y con esta funcionalidad que tenían los pacientes, listo, casi más del 40% de los casos, ellos recomiendan considerar tratamiento en estos pacientes que se presentan con score elevado, ¿de acuerdo? Pero entonces, ¿qué pasaba con esos pacientes entre 70 y 79 años? Entonces, nos mostraron que los resultados favorables eran en el 17.6%, pero miren el número absoluto, eran solamente 9 pacientes, listo, con un número necesario a tratar, pues bueno, de 5.7, sin embargo, pues le queda a uno la duda con ese poquito número de pacientes, un porcentaje que se ve grande, pero es un muy poquito número de pacientes. Entonces, a este resultado para este grupo de edad, pues también le fue bien, ¿cierto? Entre 70 y 79 años. Sin embargo, entonces, pues tenemos el peor resultado entre los 80 y 89 años. Los resultados favorables fueron el 10%, pero miren, ese 10% en número absoluto era 2 pacientes. Entonces, definitivamente, el número necesario a tratar eran 10. Entonces, uno de los resultados de este estudio era eso, ¿cierto? Que ellos consideraban por los resultados en sobrevida, en mortalidad y en funcionalidad que les acabo de mostrar, que los pacientes entre 60 y 79 años con hemorragia subaracnoidea de pobre pronóstico podrían considerarse ser tratados y avanzar en el manejo, pero mostrándole que es un estudio retrospectivo, mostrándole los valores absolutos, que eso tiene que quedar claro, ¿de acuerdo? Muy bien, quise traerles entonces este otro estudio ya de este año, publicado en este año. Es un estudio que busca definir los predictores de los resultados a largo plazo después de una hemorragia subaracnoidea de pobre grado. Ellos con esto definieron un modelo para toma de decisiones que fue interesante. El estudio fue realizado a partir del estudio AMPAS. Se recolectaron 266 pacientes, lo mismo con World Federation de 4 y 5. Miren acá cómo fue la distribución, no me voy a detener mucho acá, 134 pacientes, 50% eran mujeres, el 47% eran hombres, una edad media de 54.5 años, pacientes entre 19 y 75 años, que eso es importante decirlo, ¿cierto? Eran pacientes también adultos mayores, 130 pacientes se llevaron a clipaje y 136 a terapia endovascular. El seguimiento se hizo a 12 meses y ellos definieron, van a dar algunos resultados, ¿de acuerdo a qué? A los resultados no favorables. Y ellos definían resultados no favorables con un ranking modificado de 4 y 5 o la muerte, o sea, ranking modificado 4, 5 y 6, no favorables. El objetivo de esto era lo que les acabo de decir, definir predictores de resultados a largo plazo en hemorragia subaracnoidea de pobre pronóstico. ¿Qué encontraron ellos? Los resultados no favorables se presentaban en el 52% de los pacientes, que valían a 139 pacientes. Pero miren acá que los resultados favorables fueron 127 pacientes que correspondían al 47.7%. Estos son los resultados primarios de este estudio, ¿cierto? Quería decir que los pacientes con escalas altas de World Federation, 4 y 5, tenían resultados favorables, 47%, algo alto, ¿cierto? Pero miren el número de pacientes, lo mismo que les vengo diciendo en el artículo anterior, 127 pacientes.
Ahora bien, esta tabla de variables del estudio, en los cuales ellos consideraron una P estadísticamente significativa menor de 0.05, demostraron lo siguiente: miren los pobres resultados que tenían los pacientes. Entonces, definieron que los pacientes mayores de 58 años tenían un pobre resultado, listo, en el 45% de los casos. Evaluaban el estado pupilar y le iba peor a los pacientes que presentaban dilatación pupilar bilateral o dilatación o estaban anisocóricos. Miren acá, 30% para los pacientes anisocóricos le tenían muy malos resultados. Listo. Y acá, en las otras variables, era lo siguiente: en la escala de Fisher modificado, se veía que le iban peor a los pacientes que tenían un Fisher modificado mayor de 3. Listo. Con una P estadísticamente significativa. Los pacientes también demostraron entonces que los pacientes que se presentaban con Glasgow, miren acá, menor o igual a 6, también les iba peor. Listo, tenían peores resultados. Con una P también estadísticamente significativa. Y con World Federation de 5, pues ni hablar, ¿cierto? Tenían peores resultados. Esto eran las variables que tenían valor estadístico en este estudio. Ahora bien, cuando se hizo el análisis de regresión logística multivariable, pues encontraron que los predictores de resultados a largo plazo en esta patología o en la hemorragia subaracnoidea de pobre grado eran estos: la edad, la reactividad pupilar, el Glasgow y el Fisher modificado. Listo. Con una buena sensibilidad y especificidad del 82% para sensibilidad y con una especificidad del 84%. Entonces, con estos predictores, pues ellos crearon un modelo de pronóstico, modelo de decisión con respecto a estos predictores que les acabo de mencionar. Entonces, ¿ellos qué definen con este modelo? Pues vean, lo primero que usted, cuando tiene un paciente con hemorragia subaracnoidea de pobre grado, listo, con score elevado Money-Hess y World Federation 4 y 5, usted se debe preguntar lo siguiente: ¿qué Fisher tiene? Si el Fisher es menor de 3, pero no incluye el 3, o sea, 1 y 2, la segunda pregunta es el Glasgow. Si el Glasgow es menor de 7, pregúntese qué edad tiene. Si tiene edad menor de 55 años, a ese paciente se demostró con los predictores que les acabo de mencionar que tiene buenos resultados, y por esto ellos recomiendan iniciar tratamiento, a pesar de ser hemorragia con score altos. Listo. La otra pregunta entonces sería Fisher menor de 3 con Glasgow mayor a 7. Listo. Este paciente también tiene buenos resultados y podría llevarse a manejo, una escala de Glasgow menor de 7. Listo. Pero si ese paciente entonces tiene Fisher menor de 3, un Glasgow menor de 7, me voy a la edad y ese paciente es mayor de 55 años, ellos definen que tiene unos pobres resultados, por lo cual no lo recomiendan tratar. ¿Listo? Me voy al otro lado del algoritmo, el diagrama pues de Narman. Entonces, los pacientes que presentan Fisher de 3 y 4, la siguiente pregunta que me debo realizar es cómo está la reactividad pupilar. Si el paciente está con pupilas dilatadas no reactivas, tiene pobre pronóstico, tiene pobres resultados, perdón, no lo recomiendan tratar. Pero si el paciente está anisocórico o isocórico, listo. Lo siguiente que usted se debe preguntar, recuerdan esa tabla de variables que les mostré, 58 años, ¿cierto? Paciente menor de 59 años, sí, usted se debe preguntar si el Fisher es igual a 3, tiene buenos resultados, considere tratar. Pero si ese Fisher no es igual a 3, o sea, tengo un paciente con edad menor de 59 años y con Fisher, si no es menor de 3, si no es igual a 3, es Fisher 4 modificado, tiene pobres resultados, no lo recomiendan tratar. El otro lado es que el paciente tenga Fisher de 3 o 4, listo, que el paciente esté anisocórico o isocórico y que sea
mayor de 59 años presenta pobres resultados, no lo consideran tratar. Entonces esto es interesante porque ahí empiezan a surgir, aparte de los predictores de edad, de Glasgow, de Fisher y de reactividad pupilar, algo de edad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la edad? En la mayoría de artículos definen la edad o el anciano mayores de 75 años, pero pues eso hay que mirarlo muy bien cuando se hace el análisis crítico de los artículos, ¿de acuerdo? Este es otro artículo interesante que me pareció importante traerlo de este año, que ellos evaluaron la sobrevida y los resultados en pacientes con hemorragias subaracnoideas con IGs de 5, con Glasgow de 3 a 5. Listo. Es un estudio también retrospectivo, volvemos a lo mismo, no hay estudios grandes multicéntricos en esta patología, pues quizás también es porque es muy grave, ¿cierto? Es difícil realizado en Noruega, 228 pacientes con un IGs de 5, se hizo un seguimiento a los 3 y a los 12 meses. Y miren lo que resultó. Entonces, de esos 228 pacientes, 176 tuvieron una intención de tratar. La intención de tratar fue que pensaron en repararle el aneurisma, sin embargo, en el transcurso de la noche se deterioró con un resangrado, tuvo hidrocefalia, entonces le pusieron una ventriculostomía externa y después de ahí no recuperó o empeoró el estado clínico, por lo cual no se llevó a cirugía. En la parte de arriba, eso fueron 30 pacientes, y si no se aseguró no se reparó el aneurisma, el 100% de los 30 pacientes se murieron. ¿Listo? Y por otro lado, 146 pacientes de esos 176 se llevaron a cirugía, a asegurar el aneurisma. 75 por medio de clipaje, 71 por terapia endovascular con coils. Listo. Miren el tiempo de que se demoraron en asegurar el aneurisma. Menor de 6 horas en el 60%, menor de 12 horas en el 79%, menor de 24 horas en el 93%. La mayoría de los pacientes en las primeras 24 horas estaba asegurado el aneurisma. ¿De acuerdo? Pero es importante esto. Miren, la mortalidad en los pacientes que se llevaron a clipaje fue del 44%, que equivalen a 33 pacientes. Volviendo a lo mismo, una muestra pequeña, en valor absoluto, en porcentajes suena alto, muy alto. Y en los pacientes que se llevaron a terapia endovascular con coils, la mortalidad fue del 49%, equivalente a 35 pacientes. No hubo una diferencia estadísticamente significativa en realizar un procedimiento o el otro. Listo, seguimos entonces con algunas recomendaciones del año 2012 de la guía AHA y de la guía europea. Pero una de las cosas importantes, o quizás una de las más importantes de este estudio fue esto: la sobrevida de estos pacientes que se llevaron, que te presentaban un IGES 5, ¿cierto? Y que se llevaron a cirugía. Eso es lo interesante. Entonces tuvieron una sobrevida del 34.2%. En números absolutos fue el 78 pacientes. Ese 34% es de la muestra total, de 228. ¿Listo? Porque ya les voy a mostrar esos 78 pacientes que sobrevivieron, que fueron llevados a reparo del aneurisma, pero de estos pacientes. Muy bien. Entonces, como resultados generales, ellos tuvieron que la mortalidad general al año fue del 65.8%, que equivalían 150 de los 228 pacientes del estudio. Se morían más en los primeros 30 días, más del 80%, y era principalmente en mayores de 70 años. La sobrevida en este estudio, como les dije, de toda la muestra fueron 78 pacientes que llevaron a que se aseguraron el aneurisma, que equivalían al 34.2%. Pero si tomamos los pacientes con intención de tratar, que fueron 176, la sobrevida es del 44.3%. ¿De acuerdo? El 21.9%, o sea, 50 pacientes de toda la muestra, vivían independientemente a un año. Y el 4.8% vivían en una institución a un año. Pero entonces la otra pregunta que uno se hace es, pues sí, sobrevivieron, pero ¿cómo sobrevivieron? ¿Cierto? Que es lo que normalmente uno se pregunta, si los opero y sobreviven, sí, pero ¿cómo sobreviven? Entonces salen estos resultados
Y ellos definen que, de acuerdo a la funcionalidad, que recuerden que fue por ranking modificado también, la funcionalidad de ranking modificado 0, 1 y 2, en los pacientes que sobrevivieron, que fueron 78, fue el 64%, equivalente a 50 pacientes de esos 78. Tenían buena funcionalidad por ranking modificado. 64% de los pacientes que se operaron. Entonces, esto es uno de los parámetros que el estudio pues dice que es importante. Sin embargo, vuelvo a recalcar el número absoluto. Listo. 26.3% de los pacientes que sobrevivieron retornaron al trabajo que tenían. Y el 85.9% de los pacientes sobrevivientes pudieron vivir en la casa a un año. ¿Listo? Entonces, es interesante los resultados, pero hay que cogerlo un poquito, ser detallista con esto. Con, primero, el nivel de evidencia y segundo, con el número absoluto de estos pacientes o la muestra que se utilizó. Y por último, quiero mostrarles este estudio, también de este año, en los que evaluaron el estado de las pupilas al ingreso de los pacientes como predictor de mortalidad en los pacientes con hemorragia subaracnoidea de pobre grado. Este también es un estudio retrospectivo realizado en Hamburgo, Alemania, entre 2010 y 2018. 477 pacientes con hemorragia subaracnoidea de alto grado, una edad media de 55.2 años. Listo. Con esta tabla de variables, ellos demostraron pues, que la P era estadísticamente significativa si era menor de 0.05, pero miren la mortalidad según las variables y según lo que fue significativo en la evidencia que ellos recomiendan, que ellos muestran, perdón. Entonces, ¿qué demuestran? Que los pacientes tengan más años, les va peor. Listo, miren acá, la mortalidad en los pacientes mayores de 80 años fue del 47%, y miren la P que tiene. La mortalidad fue mayor en los siguientes grupos que les voy a describir. En los pacientes que presentaban un Glasgow entre 4 y 7, y miren la mortalidad, listo, 36%. Principalmente se iba a calificar el estado motor, no me voy a detener acá, pero sí me voy a detener en el estado pupilar. Miren la mortalidad de los pacientes que estaban con dilatación pupilar bilateral, 88.9%. Listo. Y los que estaban anisocóricos, 66%. Muy bien. Miren los pacientes isocóricos, mortalidad del 13.9%. Y eso es un dato importante, ¿cierto? El estado pupilar en estas clasificaciones, ¿tiene alguna cabida o no? Bueno, mayor mortalidad también se presentó en los pacientes que tuvieron hemorragia intraventricular, en los pacientes que requirieron reanimación cardiopulmonar al ingreso, en los pacientes que presentaron UNIGES con escalas altas, miren, UNIGES de 5, mortalidad del 56.7%, World Federation de 5, mortalidad del 50%, y los que presentaron Fisher modificado con escalas altas, listo, también presentaron mayor mortalidad, Fisher de 4, una mortalidad del 27%, sabiendo pues que predice es vasoespasmo, pero con esto conllevando a mortalidad. Muy bien, me pareció importante traerles esto, entonces las tablas de UNIGES. Miren la mortalidad de este estudio, UNIGES de 5, mayor del 50%, como se los mostré, World Federation, mortalidad mayor del 50%, con escala de 5, con grado 5. Pero lo importante quizás también de este estudio fue esto, que ellos definieron con esa tabla de variables lo que fue estadísticamente significativo. Ellos dijeron, bueno, unieron el Glasgow y le adicionaron el estado pupilar y la edad, y montaron y recomiendan una escala de Glasgow con estado pupilar y edad del paciente para pacientes con hemorragia subaracnoidea de pobre pronóstico. Entonces ellos le dan un puntaje de 0 a 15 y miren la mortalidad. Los pacientes que puntuaron mayor de 12 tuvieron una mortalidad del 100%. Esto como una ayuda para definir también a los pacientes y en la decisión clínica. Es una recomendación del artículo. Lo otro fue que adicionaron al UNIGES el estado pupilar, la P y la edad también.
y era una clasificación de 0 a 14. Y miren la mortalidad, los pacientes que tuvieron un puntaje mayor o igual a 11 tuvieron una mortalidad del 100%. Como les digo, para la toma de decisiones en esta hemorragia de alto grado. Esta también fue interesante, el Honey Hedge, que solamente se le adicionó el estado pupilar, y por eso hacen tanto énfasis en el artículo con el estado pupilar en estos pacientes, un puntaje de 1 a 9, ¿de acuerdo? Y miren la tasa de mortalidad en los puntajes de 8 y 9. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la sensibilidad y especificidad pues, de estos nuevos scores que ellos están recomendando en su artículo? Y si uno se pone a mirar los áreas bajo la curva, se evidencia que, miren, el área bajo la curva para el Honey Hedge que se le adiciona la edad y el estado pupilar, el Honey Hedge que se le adiciona solamente el estado pupilar, con respecto al área bajo la curva del Honey Hedge solo, que conocemos, y el World Federation que conocemos. Listo. Como resultado importante. Listo. Con una buena sensibilidad y especificidad, sin embargo, y además con una baja variabilidad interobservador. Incluso ellos con esta área bajo la curva, para que fuese más fácil de reproducir entre médicos, recomendaban más realizar el Honey Hedge con el estado pupilar, para tener menos enredos y sea más reproducible, ¿cierto? Sí. Muy bien. Las conclusiones de esta charla son las siguientes. La hemorragia subaracnoidea con Honey Hedge de 4 y 5 tiene una alta morbimortalidad, incluso mayor que los pacientes con escalas de bajo grado. En la literatura existen múltiples estudios que recomiendan tratar la hemorragia subaracnoidea de pobre grado, sin embargo, con nivel de evidencia bajo. Adicional a las escalas pronósticas debemos de tener en cuenta otros parámetros clínicos, ya vimos, la edad, el estado pupilar, quizá hay otros artículos con las comorbilidades de su paciente, para la toma de decisiones con respecto al tratamiento de los pacientes con esta patología. Pero si definitivamente la decisión final es tratar a los pacientes con hemorragia subaracnoidea de pobre grado, se debe realizar una muy buena y cautelosa selección de estos pacientes. Y quizás esta es una de las principales, ¿cierto? Ojalá pues la de las recomendaciones de todos estos artículos. Llevar a los pacientes a cirugía, tuviesen un Glasgow mayor a 7, que estuviesen isocóricos, que fueran menores de 59 años y que tuviesen Fisher modificado menor de 3, pues según las recomendaciones serían estos. De pronto el estudio que les mostré de Stoke del 2018 que define que entre los 70 y 79 años también podrían, entre los 60 y 79 años también podría ser razonable llevarlos, pero con las limitantes del estudio. Y como mensaje final, el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea de pobre grado es una decisión clínicamente desafiante en cada caso individual. Esto es lo que les traía el día de hoy. Preguntas, comentarios.